Hola, buenos días. No sé si nos ven bien, nos escuchan. Por favor, nos pueden comentar en el chat. Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar en 5 minutos con la charla. Mientras tanto, por favor, si tienen algún problema de conexión o si no están escuchando lo que decimos, avísenos para poder solucionarlo luego. Sí, por favor, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos esperando un segundito a que se conecte más gente. No sé si nos escuchan, nos ven bien. Por favor, nos pueden hacer un comentario mediante el chat para poder ver que efectivamente nos escuchan. Buenos días, Alison. Aquí tenemos el mensajito. Muchas Muchas gracias, gracias. Alison y Karina, del programa Mujer Jefa de Hogar de Curacaví. También estamos muy felices de poder realizar esta gestión, este lazo entre nuestros organismos para ayudar a las mujeres en la comuna de Curacaví. Muchas gracias a Camila que nos dice que se escucha bien.
Como les comentamos, estamos esperando unos minutos, ya estamos a punto de comenzar y les vamos a avisar apenas se pueda. Hola Carolina, hola Natalie, efectivamente la charla queda grabada y al final de esta reunión les vamos a enviar un correo con la presentación en PDF y la charla. Sí, probablemente el video de la charla lo subamos a la página de YouTube, entonces solamente les enviaríamos el link para que no sea tan pesado y lo puedan revisar en su correo electrónico sin problemas. Una presentación. Hola, vamos a ir empezando entonces. Empezamos comentándoles que nosotras somos parte de la Defensoría del Contribuyente, trabajamos en la División de Educación y Acompañamiento de esta Defensoría. Ya les vamos a ir explicando qué es la Defensoría del Contribuyente y cómo podemos ayudarles, pero primero nos presento. Mi nombre es Paula Silva, soy abogada de la División de Educación y estoy aquí con Paz Hernández, yo soy contadora auditor, también de la misma división, y bueno, nosotros tratamos de aportarles desde un poquito, enseñarles las cosas que son un tanto técnicas y difíciles de comprender, para que puedan tomar una buena decisión al momento de emprender o tener un negocio. Así que vamos a empezar con esta charla que se trata básicamente sobre los mitos que existen cuando queremos formalizar un negocio. Ya vamos a ir hablándoles, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y vamos a tratar de ir contestándolas, si no podemos durante la charla, al final de la charla, ¿ya? Como les comentaba, de esto se trata la charla, mitos para formalizar un negocio. Y hoy vamos a hablar básicamente primero de qué es la Defensoría del Contribuyente, cómo podemos ayudarles, cuáles son los servicios que prestamos y cómo se solicitan. Y después de esto, especies de ideas preconcebidas que existen, miedos que tenemos muchas veces cuando queremos formalizar nuestro negocio y de cómo se solucionan estos miedos, ya de cuáles son las posibilidades que tenemos en la normativa tributaria para desarrollar nuestra actividad económica y cuáles son básicamente los derechos que tenemos para realizarla. Vamos a empezar entonces contándoles qué es la Defensoría del Contribuyente. Ya, la Defensoría del Contribuyente es un organismo público nuevo, un servicio público que se creó el año 2020, que empezó a funcionar recién en febrero del 2022, o sea, el año pasado. Somos un organismo muy nuevito y estamos aquí. Nos crearon para ayudar a las personas que más lo necesitan y a los micro, pequeño y mediano emprendimientos. Ese es nuestro foco, donde ponemos el foco de donde llevamos la información tributaria específicamente, ¿ya? Si bien estamos mandatados a ayudar a todas las y los contribuyentes, así nos focalizamos porque creemos que es la mayor necesidad de información tributaria y de asistencia en algunos temas, como les decía Paz, que son muy técnicos, muy complejos, incluso para nosotros que trabajamos en esto y que estudiamos esto. Y por lo mismo queremos que llegue a ustedes de la mejor forma posible, ¿ya? Hoy día les vamos a contar básicamente cuáles son los servicios que prestamos y vamos a empezar con orientación tributaria. Sí, orientación tributaria básicamente es el servicio más amplio que tenemos porque podemos resolver dudas de todo tipo que pueda tener cualquier contribuyente, ¿ya? Entre esto podemos, por ejemplo, encontrar si es que alguien quiere iniciar una nueva actividad económica y no sabe si es que le aplican impuestos o qué tipo de impuesto le aplica o cómo debería ser el cumplimiento con esos impuestos, ¿cierto? Las obligaciones.
nosotros podemos mostrarle todo eso y explicarle lo que aplica y las distintas opciones que tienen para poder tributar en los diferentes impuestos, ¿ya? Porque realmente uno tiene que tributar, ¿cierto?, con respecto a algún impuesto, pero eso no necesariamente lo tiene que hacer de una forma específica. Entonces, hay distintas cosas que tiene contenida la ley, ¿cierto?, que se adapta a la realidad de cada negocio y nosotros podemos darles información a las personas. Por otro lado, también cuando el Servicio de Impuestos Internos nos manda un mensaje, ¿cierto?, una notificación, o nos dice que nos va a girar un impuesto y nosotros no entendemos muy bien el por qué o si aplica, o nos asustamos un poco porque el lenguaje muchas veces es un poco complejo, y aparte siempre las comunicaciones después dicen así como las penas del infierno si es que uno no cumple con lo que te está pidiendo. Nosotros también podemos explicarles qué es lo que tiene esa comunicación, si es que aplica, si es que no aplica, si es que tal vez tienen la opción de pedir que se lo condonen o que simplemente lo anulen porque ese acto no corresponde hacia ustedes. Entonces también nos pueden consultar en caso de que les llegue cualquier tipo de comunicación de este tipo. También, por ejemplo, podríamos ayudar o apoyar cuando necesitan, por ejemplo, hacer una posesión efectiva porque tienen un familiar que lamentablemente fallece, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que ustedes pueden hacer también es solicitar información para ver si es que tienen que hacer algún trámite o tienen que pagar algún impuesto y cuánto va a ser ese impuesto, ¿cierto? Entonces, también les podemos dar orientación con respecto a esto. También tenemos el servicio de representación administrativa, en que lo que hace la Defensoría es actuar en nombre de ustedes ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, básicamente tenemos la posibilidad de presentar 4 recursos administrativos o impugnaciones administrativas que sirven para reclamar de los actos que emite el Servicio de Impuestos Internos. Actos como las liquidaciones de impuestos, en que nos dice usted debe tanto de impuestos, o, por ejemplo, los giros en que básicamente ya nos están cobrando por un impuesto que nos calcularon. Y nosotros como Defensoría podemos representarles para presentar esos recursos administrativos, y lo que hemos observado en la práctica es que los problemas con el Servicio de Impuestos Internos suelen resolverse ante ese organismo, y por lo mismo estos 4 recursos son bastante útiles, ¿ya? Estamos hablando de la revisión de la actuación, perdón, de la reposición administrativa voluntaria, del recurso jerárquico, que van un poco de la mano, de la revisión de la actuación fiscalizadora, que es bastante importante porque no tiene un plazo de presentación y por lo mismo tenemos más posibilidades de actuar en ese caso, y del recurso jerárquico, que tiene que ver con una posible vulneración a sus derechos como contribuyentes, ¿ya? Todos estos recursos los presenta la Defensoría en nombre de la Defensoría y los tramitamos en su beneficio. Tenemos una limitación por ley para prestar este servicio en específico, que tiene relación con el nivel de ingresos de las personas, pero la verdad es una limitación bastante alta, así que en la mayor parte de los casos vamos a poder presentarlos nosotros. Y en caso de no poder presentar a la Defensoría, de todas formas, vamos a prestarles el servicio de orientación y llenar el formulario con su nombre y sus datos y los antecedentes que tienen que acompañar para que tengan las mayores posibilidades de éxito en ese recurso. Así que no se preocupen. Tenemos también la posibilidad de presentar una mediación ante el Servicio de Impuestos Internos, en que la Defensoría es una especie de conciliador, un intermediario entre el Servicio de Impuestos Internos y ustedes, cuando puede existir una diferencia interpretativa. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos cree que ustedes no justificaron una inversión que realizaron porque no sabían cómo habían recibido los ingresos que usaron para comprar algo, por ejemplo. Y el servicio suele creer que nosotros recibimos donaciones, por ejemplo, y que no pagamos un impuesto, ¿ya? Y en ese caso nosotros les podríamos ayudar a acreditar que no fue una donación, sino que fue una compraventa, fue un préstamo de un familiar, por ejemplo, y ayudarles a acreditar eso. Ese es el tipo de cosas que podemos hacer en la mediación. La verdad es una muy buena herramienta, en que además ustedes van a tener nuestra ayuda para llegar al Servicio de Impuestos Internos directamente y no necesitan, obviamente, contratar a alguien más. Tenemos también la posibilidad de emitir informes y opiniones técnicas, que como su nombre lo dice, son bastante técnicos, con temas más complejos, y que les puede servir, por ejemplo, si tienen un juicio en contra del Servicio de Impuestos Internos o, no sé, sienten que sus derechos han sido vulnerados. En ese caso, la Defensoría lo que hace es juntarse con el Servicio de Impuestos Internos y con agrupaciones o gremios de contribuyentes que hayan sentido vulnerados sus derechos,
y hacemos mesas de trabajo para intentar solucionar esos problemas, ¿ya? Y podemos emitir informes incluso si es que consideramos que efectivamente se vulneraron los derechos. Tenemos también la posibilidad de proponer modificaciones de normas legales directamente al Ministerio de Hacienda para que se presenten en el Congreso Nacional. Y eso incluso pueden hacer de ustedes. Si ustedes como agrupación consideran que falta algo en la ley tributaria, pueden proponernos una norma nueva, nosotros la desarrollamos y se la presentamos al Ministerio. Exacto. Y después tenemos el último servicio, que es recepción y gestión de quejas, el cual consta en que si sentimos que fuimos vulnerados en nuestros derechos, lo que podemos hacer es presentar una reclamación frente al Servicio de Impuestos Internos, pero a la vez también lo pueden hacer frente a nosotros como Defensoría. Cuando nosotros constatamos que efectivamente esta vulneración pudiese haber tenido lugar, nosotros vamos a consultar al Servicio de Impuestos Internos cuáles son los antecedentes que ellos tienen con respecto al caso. Si se constata entonces que efectivamente la vulneración tuvo lugar, lo que hacemos es hacer un informe, ¿cierto?, en el cual nosotros también vamos a comentar cuáles son nuestras recomendaciones para que el problema se solucione para el contribuyente particular. En caso de que el Servicio de Impuestos Internos haga caso omiso, ¿cierto?, ignore nuestras recomendaciones y no solucione el problema del contribuyente, nosotros podemos publicar esta información mediante nuestra página de internet y de esa manera asegurar que efectivamente se tomen acciones al respecto. Cuando vemos que también esta vulneración pudiese ser algo sistémico o algo que pudiese afectar a muchos contribuyentes, lo que podemos hacer también es publicarlo mediante nuestra página, o sea, mediante el diario oficial, ¿cierto? Y también mediante cualquier otro medio de comunicación masiva, mediante el cual la gente se pueda enterar de que efectivamente esto está sucediendo y puedan analizar si efectivamente están siendo vulnerados sus derechos y presentar todas las acciones para asegurar que esto no siga sucediendo. Así que es una muy buena alternativa que les va a ayudar siempre que sientan que, por ejemplo, no las tratan bien en el Servicio de Impuestos Internos, porque eso es un acto vulneratorio de sus derechos, o que en el Servicio de Impuestos Internos asumen que ustedes están haciendo un delito porque no pagaron un impuesto o no hicieron una presentación correcta en algún minuto, pero en realidad ustedes lo hicieron por desconocimiento. Eso significa que ellos no están asumiendo que uno está actuando de buena fe y que se equivocó, sino que como que uno quiere defraudar al fisco. Esto no es algo que deba ser así porque la ley establece que tienen que asumir que uno actúa de buena fe, ¿ya? Así que en caso de que se sientan de esta manera, pueden recurrir a nosotros y así nosotros poder revisar si es que efectivamente podemos hacer algo al respecto. Acá. Ya. En cuanto a nuestros servicios, comentarles que como somos un servicio público, los servicios que les podemos prestar son totalmente gratuitos, ¿ya? No se preocupen por eso. De hecho, así nos creó la ley, nos creó para poder ayudarles de forma gratuita. Si ustedes le piden un servicio a una defensoría del contribuyente que les cobra, no somos nosotros, así que ojo ahí. Prestamos servicios a personas y empresas y tenemos una atención 100% especializada. Las y los profesionales de la Defensoría del Contribuyente estamos siempre especializándonos en materia tributaria, en normativa, en normas contables, etc. Y por lo mismo tengan fe, tengan confianza en que sus casos van a estar manejados por personas que estudian eso. La Defensoría está compuesta por contadores y contadoras, por abogados y abogadas, por ingenieros comerciales e ingenieras comerciales, incluso por una extasadora del Servicio de Impuestos Internos que puede ayudarles con todos sus problemas de contribuciones de bienes raíces. Así que estén atentas, pidan nuestros servicios, les podemos ayudar en muchas cosas. Los servicios que prestamos se prestan de manera online, ¿ya? Y eso tiene ventajas y desventajas, pero una de las ventajas que tiene al menos es que podemos prestar servicios a nivel nacional. No importa dónde estén ustedes, tienen la posibilidad de pedir nuestros servicios. Si no tienen acceso a internet, estamos trabajando, la verdad, en poder llegar a ustedes también. Y una cosa bien importante de la Defensoría es que si bien podemos ver temas de cualquier impuesto relacionado, impuesto fiscal, solo podemos representarles ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienen un problema con la Tesorería General de la República, por ejemplo, o el Servicio Nacional de Aduanas, nos pueden hacer la consulta, les vamos a decir siempre
qué normativa aplica en su caso, cuál es el paso a seguir para solucionarlo y dónde ir a solucionarlo, pero solamente que en ese caso no vamos a poder ir nosotros a solucionar el caso por ustedes. Exacto. Importante decirles, sí, que sirve tanto para responder consultas, nuestro servicio de orientación, pero también para pedir, por ejemplo, un paso a paso para hacer algo, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero hacer inicio de actividades, ya sé que tengo que hacer inicio de actividades, pero no sé cómo hacerlo en la página del Servicio de Impuestos Internos. Nosotros también les podemos entregar, ¿cierto?, un paso a paso que básicamente va a venir con las capturas de pantalla de dónde hay que pinchar para que puedan hacer cualquier tipo de trámite que necesiten. Así que cualquier tipo de duda o consulta que tengan, la pueden resolver mediante nosotros. Bueno, y finalmente ya establecimos que tenemos estos servicios gratuitos, ¿cierto?, que se solicitan online, pero ¿cómo lo hago? ¿Ya? Lo que hay que hacer es ingresar a nuestra página web que se llama, que tiene www.ddcon.cl y se ingresa con la clave única, ¿ya? Cuando ustedes ingresan, les va a pedir su root, ¿cierto? Y la clave que les dan en el registro civil. No tenemos en la actualidad la posibilidad de ingresar con la clave tributaria, por ejemplo, cuando son directamente empresas o pequeñas empresas que hayamos creado, ¿cierto? Pero con el root del representante legal se puede hacer la consulta de la empresa, o si no, si es que el representante legal de la empresa nos da el poder, ¿cierto?, para poder actuar en nombre de la empresa, también lo podemos adjuntar dentro de nuestra solicitud y podemos hacer consultas con respecto a esa persona jurídica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando ingresamos a la página? Vamos a buscar el área que se llama Nuestros Servicios y ahí vamos a solicitar, ¿cierto?, el servicio que más se acomoda a lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Ese servicio pudiese ser que nosotros no tenemos claro cuál de todos es el que más se acomoda y cuál es el que nos sirve más. ¿Qué pasa ahí? En ese caso nosotros tenemos un formulario que se llama No lo sé, no lo tengo claro. Y está hecho precisamente para que ustedes no tengan como barrera de entrada el que no sepan qué servicio solicitar, sino que nosotros vamos a determinar cuál es el servicio más adecuado para su caso en particular, pero no se queden con esa sensación de que no puedo ingresar o no puedo hacer mi solicitud porque no sé qué pedir, ¿ya? Aquí lo importante para nosotros es que todos reciban nuestro servicio, así que no se preocupen por eso, ustedes ingresan o incluso si seleccionan el servicio que no se adecua a su caso, nosotros igual vamos a poder reasignarlo a el servicio que efectivamente necesitan, así que no se preocupen por eso. Ingresan y van a tener que completar el formulario de solicitud del servicio. Este formulario les va a pedir algunos datos, entre ellos los más importantes son los datos de contacto. Les va a pedir su dirección, ¿cierto? Les va a pedir también el número, o sea, la dirección de correo electrónico. Es súper importante que la pongan y se fijen bastante bien en que esté bien escrita porque va a ser el medio de comunicación principal con el que vamos a poder responder a su consulta. Y también les vamos a pedir el número de teléfono. También es súper importante que se fijen que sea un número que contestan de forma frecuente, porque cuando nosotros vemos que efectivamente la comunicación por texto no es tan fluida, nosotros los vamos a llamar, ¿ya? Así que es súper importante que se fijen bien en los datos de contacto que ponen y luego, cuando envían la solicitud, ¿cierto? Van a recibir un correo de confirmación en el que les van a dar un número de ticket o un número de seguimiento. Con ese número ustedes pueden revisar el estado de su caso en la misma página de internet, pero también lo pueden hacer mediante su correo electrónico con las comunicaciones que vamos a estar teniendo, ¿ya? Nuestro tiempo de respuesta es súper breve, es súper acotado en comparación al Servicio de Impuestos Internos. Si nosotros recibimos ya todos los antecedentes de una consulta, por ejemplo, de orientación y apoyo tributario, nuestra respuesta va a estar en 15 días hábiles, ¿ya? Eso es por ley, así que va a ser un plazo bastante más rápido y van a poder obtener respuestas más aceleradas cuando ustedes realmente necesitan esto, ¿ya? Y nada, comentarles que cuando ustedes llenen el formulario también van a tener harto espacio para poder contarnos el problema, ¿ya? Así que ustedes escriban todo lo que necesitan y si tienen algún documento que nos pueda dar más antecedentes de su caso. Por ejemplo, les llegó una carta del Servicio de Impuestos Internos, ahí mismo en el formulario la pueden adjuntar, ¿ya? Así que adjunten todos los documentos que tengan, ¿cierto? O que les pueda aportar en el caso y también nos pueden contar todos los detalles y con eso nosotras podemos dar una respuesta más completa.
Seguimos entonces contándoles primero brevemente qué es ser contribuyente y cuáles son los derechos que tenemos como contribuyentes. Por lo general, cuando estamos haciendo estas charlas de manera presencial, lo primero que hacemos o que hemos visto que hacen las encargadas del programa Mujer Jefa de Hogar es preguntarles a ustedes si consideran que son contribuyentes, ¿ya? Nos vamos a saltar esa etapa, obviamente, porque no tenemos la posibilidad de escuchar sus voces, pero empezamos contándoles que efectivamente todas las personas somos contribuyentes, ¿ya? Todas estamos contribuyendo al desarrollo del país, desde cuestiones tan básicas como comprar cosas en el almacén. Así que, cuando a ustedes les pregunten, ustedes tienen que saber que efectivamente son contribuyentes. Porque contribuyente es toda persona que esté obligada a pagar cualquier impuesto, y entre esos está el IVA, ¿ya? Que es el que nos sacan cuando compramos cosas en el almacén. Y otra cosa súper importante, como contribuyentes todas tenemos derechos, ¿ya? El Código Tributario tiene una serie de 19 derechos que se han creado con los años y que van desde temas tan básicos como que nos traten bien cuando vamos al Servicio de Impuestos Internos, hasta, como les comentaba Paz, que se presuma que no estamos actuando para defraudar al fisco, sino que actuamos de buena fe y muchas veces nos podemos equivocar. Y otros muchos derechos que son muy importantes, ¿ya? Hoy día no nos queremos aburrir con eso porque queremos entrar a hablar sobre estos mitos que tienen relación con cuando queremos formalizar un negocio. Y vamos a empezar con los mitos más generales. Por ejemplo, las y los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos nos maltratan. Muchas veces puede ser así, es efectivo, ¿ya? No quiere decir que todas las funcionarias y funcionarios del servicio sean maltratadores, sino que en algunos casos se dan esas situaciones. Y lo bueno es que ahora ustedes saben que cuentan con un organismo que es la Defensoría del Contribuyente, que se creó específicamente para defender sus derechos. Y entre esos, que no sean maltratadas cuando van a las oficinas del servicio. Otro mito que hemos escuchado bastante en estas reuniones que hemos hecho con organismos que tratan con personas son, por ejemplo, que las oficinas del servicio quedan demasiado lejos, ¿ya? Y esto pasa mucho en sectores más rurales, en sectores más alejados, sobre todo en la zona sur del país, en que muchas veces para llegar a una oficina tienen que viajarse 3 horas o 6 horas, ¿ya? Lo bueno es que ahora todo está pensado en el Servicio de Impuestos Internos para hacerse de manera online. Por lo general, cuando vayamos a una oficina, en la mayor parte de los casos nos van a decir que el trámite se hacía de manera online, ¿ya? Así que al menos en eso hemos avanzado. Sabemos que no todas las personas tienen acceso a Internet, pero se va tratando de solucionar estos temas poco a poco. Hemos escuchado también que tener patente municipal es formalizarse o que tener resolución sanitaria es formalizarse, ¿ya? Esto no es así, son cosas distintas. Vamos a ir viendo que hay ciertos tipos de regímenes que funcionan bastante parecidos, en que muchas veces estamos pagando una patente y sí estamos actuando formalizados, pero vamos a verlo más adelante. Pero por sí sola la patente municipal no es una formalización, no es un inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Así que vamos a ir aclarando esas dudas más adelante. La resolución sanitaria sí que no tiene que ver con ese trámite, son trámites siempre separados y por lo mismo se hacen ante distintos organismos. Y lo otro que hemos escuchado en algunos casos y que la verdad nos preocupa bastante es que hay personas que consideran que los impuestos que pagamos todas y todos se usan para ayudar a las personas que más ingresos tienen, a los más ricos. Y esto no es así, ¿ya? Las platas del Estado se usan para apoyar, para crear iniciativas, para crear programas que van ayudando a las personas que más lo necesitan, y así está pensado y eso es lo que necesitamos que se haga con esas platas, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Seguimos contándoles esto un poco a la rápida. Lo que queremos contarles es que existe el miedo de que las personas cuando se formalicen puedan perder beneficios del Estado. Y si bien hay ciertos beneficios que podrían llegar a perderse, hay beneficios que nunca se van a perder, ¿ya? Lo importante es considerar que por sí sola la formalización no te hace perder beneficios, si bien puedes subir tu nivel de ingresos y por lo mismo puedes acceder a algunos, puedes dejar de acceder a algunos beneficios que tenían relación con que no tuvieras ingresos, por ejemplo. Pero hay beneficios como el GES, por ejemplo, la ley de urgencia, que nunca se van a perder, ¿ya? Que están para todas las personas que viven en Chile. También hay otros subsidios, por ejemplo, que el Estado va a seguir aplicándonos aunque estemos formalizados y tengamos un nivel de ingresos más decente, ¿ya? No sé, pensiones básicas, por ejemplo, por invalidez, etc.
hemos escuchado bastantes cosas sobre la gratuidad. La verdad es que a esta fecha no tenemos una posición súper determinada sobre si se pierde o no la gratuidad en la educación superior. Eso tiene que observarse caso a caso porque depende de otros criterios de ingresos, ¿no? Exacto, pero igual la gratuidad, por ejemplo, cuando un estudiante ya obtuvo la gratuidad, ¿cierto? Esta no debiese perderse porque los padres se formalizan, ¿ya? Nosotros lo hemos estado revisando como con varios casos y la verdad es que nadie, hasta de todos los casos que hemos revisado, han perdido la gratuidad por el formalizarse o por empezar a tener mayores ingresos los padres, ¿ya? Porque básicamente la evaluación de la gratuidad es al momento en que se la otorgan, ¿ya? Y luego, para mantenerla, lo que tienen que hacer los estudiantes básicamente es aprobar su ramo y que las cosas sigan yendo bien, ¿ya? De todas formas, si ustedes quedan con dudas sobre eso y eso es la única razón por la que no quieren formalizarse, les recomendamos que hablen directamente con los organismos involucrados en eso, que me parece que es el Mineduc. El Mineduc, y también lo pueden hacer a través de Chile Atiende. Ellos también tienen informaciones con respecto a esto, ¿ya? Pero no se preocupen por eso y muchas veces el simple hecho de estar formalizado, especialmente al principio, lo que hace es que tampoco tengamos tantos ingresos o que suban tanto nuestros ingresos de manera automática, ¿ya? Porque cuando uno se formaliza, uno no solamente está vendiendo, sino que también puede reportar los costos de las cosas que uno está vendiendo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace eso, ese ejercicio de restarle los costos, finalmente lo que estás ganando extra es un monto bastante más bajo que el simple hecho de las ventas. Así que normalmente cuando nos formalizamos, lo que resulta es que nuestro ingreso o nuestra utilidad real es mucho más baja que lo que se presumiría simplemente por saber que estamos vendiendo. ¿Ya? Y ahí es cuando empezamos a hablar de cuáles son los beneficios tributarios que tiene la formalización. Exacto, porque cuando yo me formalizo no solamente tengo obligaciones, ¿cierto? No solamente tengo que cumplir con pagar y declarar mis impuestos, sino que también puedo optar a subsidios del Estado, ¿cierto? Para emprendimientos. El otro día hablaba con un chico que me comentaba que él había formalizado su emprendimiento, que él vendía cremas, ¿cierto? En momentos en los que estaba medio flojito por la pandemia y la verdad no le estaba yendo tan bien en su trabajo, entonces hizo este emprendimiento y lo formalizó. Resulta que durante pandemia hubieron unos subsidios del Estado para las MIPYMES, ¿cierto? Y en este caso lo que sucedió es que a él le llegó un bono como de 1 millón de pesos para que pudiera seguir manteniendo su negocio durante el tiempo de pandemia. Entonces, finalmente, cuando nosotros estamos formalizados, el Servicio de Impuestos Internos tiene registro de que nosotros estamos haciendo actividades económicas y probablemente si está viendo que no nos está yendo bien, nos pueda dar esta ayuda. Así que el acceso a estos beneficios va a ser solamente en la medida que yo estoy formalizado, lo cual es muy bueno. Otra cosa es que tengo acceso a beneficios económicos que no necesariamente van a ser del Estado, sino que, por ejemplo, tengo la opción de optar a un crédito en un banco. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una actividad económica con la cual poder sustentar que, ok, necesito más dinero para poder hacer crecer mi negocio, pero voy a tener la garantía de que efectivamente voy a tener ventas y con eso voy a poder pagar este crédito, ¿ya? Así que súper importante que eso también nos abre puertas, ¿cierto? Como para poder hacer crecer nuestro negocio y que tenemos acceso a las franquicias tributarias que yo les comentaba, por ejemplo, cuando nosotros compramos, ¿cierto? Nosotros pagamos IVA. Entonces, cuando nosotros vendemos, también vamos a tener que pagar IVA, pero el IVA que vamos a pagar es solamente por el monto que es la diferencia entre lo que yo compré y el valor al que yo vendí, ¿ya? Así que puedo optar al crédito fiscal, ¿cierto? Que es este IVA que yo ya pagué, que está dentro de las facturas de compra, y con eso entonces mi pago de IVA va a ser más bajito porque no se asume que todo lo que yo vendí es ganancia, ¿ya? Otra cosa entonces es que puedo optar a los créditos por impuestos de primera categoría, o sea, en la medida que la empresa pague impuestos, cuando yo tenga que tributar como persona natural por las ganancias que obtuve de mi empresa, voy a poder pagar menos impuestos porque la empresa ya lo pagó por mí. Esa es otra cosa importante. También puedo, por ejemplo, rebajar las contribuciones si es que yo tengo algún tipo de actividad en que necesito tener un bien raíz para poder hacer esa actividad, ¿cierto? Hay algunas actividades, por ejemplo, la agricultura, en la cual yo podría rebajar ese pago de contribución y por tanto pago menos impuesto como empresa,
¿ya? Y otra cosa también serían esto que les decía de que todo lo que yo gasto para poder hacer mi actividad económica ya no va a ser utilidad porque ya no es solamente el monto de mis ventas, sino que yo puedo descontar todo lo que yo pagué, sea el pago de la luz, el pago del agua, ¿cierto? El pago de mis trabajadores, cualquier cosa que sea necesaria para que mi empresa pueda funcionar, entonces yo la puedo descontar. Así que son bastantes beneficios que nos van a ir ayudando en el desarrollo de nuestro emprendimiento. Y también otra cosa es que en caso de que yo hubiese pagado un impuesto de más, ¿cierto? Cuando yo hago la liquidación de impuestos de abril del año siguiente, yo tengo la opción de optar a que me hagan una devolución de esos impuestos porque yo pagué más impuestos del que me correspondía, ¿ya? Pero esto solamente va a suceder en el momento en que yo estoy formalizada y estoy haciendo mi declaración de impuestos, porque si no el Servicio de Impuestos Internos no tiene cómo enterarse que efectivamente yo pagué un impuesto de más, ¿ya? Así que es súper importante que nos va a dar muchas opciones. Bueno, y aquí tenemos un listado, ¿cierto?, de subsidios estatales o beneficios económicos que nos podría dar algún privado, ¿cierto?, al que nosotros podemos optar cuando estamos formalizados, ¿ya? Como les vamos a compartir esta presentación, no voy a entrar en detalle porque básicamente son nombres, ustedes los pueden googlear después, así que se los voy a dejar aquí, pero que sepan que, por ejemplo, pueden optar a trabajar con empresas del Estado, ¿ya? Porque la empresa del Estado les va a pedir que le emitan una factura cuando ustedes les presten algún tipo de servicio o le vendan algún bien, ¿ya? Entonces, cuando estamos formalizados tenemos la opción de entregar facturas y eso nos abre, obviamente, un montón de como público receptivo, ¿cierto?, a nuestras ventas, que va a hacer que nuestra empresa vaya creciendo. Otra cosa importante también que aquí está señalado y que es importante decir es que cuando nosotros nos formalizamos tenemos la opción de decidir de qué forma queremos formalizarnos. Ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, pero importante que cuando nosotros nos formalizamos tenemos la opción de separar la responsabilidad de nuestro patrimonio. Ya un poquito más adelante les vamos a dar el detalle, pero eso significa que si yo estoy formalizado, no necesariamente el Servicio de Impuestos Internos me va a ir a quitar mis bienes personales para haberme formalizado. Es un miedo que la gente tiene en general, que dice, si me va a manejar el negocio, me van a quitar todo lo que tengo. No es así, ¿ya? Eso lo podemos ver un poquito más adelante porque tenemos la opción de separar y decir, esto es mi patrimonio personal, como yo, no sé, una casa donde vivo, donde están mis hijos, qué sé yo, pero por otro lado, es cuánto es lo que yo puse en la empresa para poder ganar más dinero. Son cosas diferentes. También vamos a comentarles, porque hemos escuchado que el proceso de formalización es muy complicado, que hay bastantes mecanismos que existen que hacen que la formalización se haga un poco más fácil, ¿ya? Entre esos, hoy día les vamos a hablar del registro de empresas y sociedades, que es lo que antes se llamaba Tu Empresa en un Día, del inicio de actividad y obtención de RUT, que ahora se hace todo de vía remota, o sea, online, de la posibilidad de realizar nuestras actividades de primera categoría como empresario individual, ¿ya? Y otros métodos para realizar las actividades de manera formal. Antes de empezar esto, quiero que La Paz les explique qué es la primera categoría y cuál es la segunda categoría y por qué hacemos esta diferencia cuando hablamos de impuestos. Ya, sí, eso es súper importante y tiene que ver básicamente con que cuando yo tengo una actividad de primera categoría es porque yo invertí dinero, ¿cierto? Puse un capital para poder ganar más utilidades, ¿cierto? Para poder hacer crecer mi patrimonio. Entonces, yo pongo dinero, por ejemplo, para comprar maquinaria o pongo un terreno que tengo, ¿cierto?, dentro de una empresa para poder cultivar y vender frutas, verduras o lo que sea que esté cultivando, ¿cierto? Entonces, cuando lo que yo estoy haciendo es poner dinero por sobre mi esfuerzo como persona, estoy haciendo una actividad de primera categoría, ¿ya? Normalmente esto se ve claro cuando estoy comprando y vendiendo cosas. La actividad de comercio es una actividad de primera categoría, ¿ya? Y eso es cuando yo estoy vendiendo objetos a otras personas, ¿ya? Y por el yo venderlo y comprarlo estoy poniendo un mayor valor, ¿ya? También tenemos actividades de segunda categoría y esas actividades son aquellas en las cuales yo, por mi esfuerzo físico o intelectual, ¿cierto? Como persona, voy a ganar más dinero.
Por ejemplo, si yo tengo un oficio, soy gaffiter, ¿ya? Entonces tengo un conocimiento, ¿cierto? Y tengo mis manos con las cuales yo estoy haciendo el trabajo y por eso estoy ganando dinero. Esto es una actividad de segunda categoría. Por ejemplo, Paula, que es abogada, ¿cierto? Podría prestar asesorías legales y por eso ganar dinero, donde ella no necesita invertir necesariamente en una oficina o en cosas materiales tan grandes, sino que simplemente por lo que ella sabe, ¿ya? Yo también, contadora, ¿cierto? Podría ayudar a las empresas o hacer asesorías a empresas, ¿cierto? Entonces, eso lo voy a ganar como persona porque es algo que yo sé y el ejercicio de mi actividad intelectual, ¿ya? Así que, por tanto, esa es una actividad de segunda categoría. Entonces, una vez que ya entendemos que lo que es primera y segunda categoría, ¿cierto? Lo que es importante aquí es saber cómo nos vamos a organizar para desarrollar algún tipo de actividad económica, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener primero una idea de negocio. Nosotros queremos, no sé, vender pasteles, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo me organizo para vender pasteles? Lo puedo hacer como persona natural, o sea, yo, Paz Hernández, ¿cierto? Voy, hago pasteles y se los vendo a mis clientas por Instagram, pero lo hago bajo mi root, ¿ya? Cuando lo hago como persona natural, estoy haciendo una actividad de segunda categoría, ¿ya? Y lo estoy haciendo porque yo tengo un saber, por ejemplo, yo, Paz Hernández, que soy contador, ¿cierto? Doy un servicio, una asesoría a una empresa, ¿cierto? Y lo hago como persona natural y mi patrimonio como persona no se separa, sino que simplemente yo soy responsable frente a mi trabajo, ¿cierto? Con todos mis bienes. Luego de esto puedo hacerlo como empresario individual, que es cuando yo quiero hacer una actividad de primera categoría. En este caso, Paz, que quiere vender pasteles. Ya los pasteles es una actividad de comercio, entonces eso ya es primera categoría porque yo tengo que comprar el material para poder hacer los pasteles y después los vendo, ¿cierto? Entonces, y probablemente voy a necesitar un horno, ¿cierto? Y cosas donde hacer mis pasteles. Entonces, cuando yo lo hago como empresario individual, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es tener un patrimonio que es reservado, ¿cierto? Es como una separación ficticia de mis bienes, ¿cierto? Pero eso solamente es para realidades tributarias, ¿cierto? Para pagar impuestos. Pero eso no va a ser, por ejemplo, ante una responsabilidad, si yo adquiero una deuda, por ejemplo, y me tienen que cobrar, me van a cobrar a mí con todos mis bienes porque sigo siendo Paz Hernández, trabajando bajo mi root como Paz Hernández, ¿ya? Y luego tengo la opción de organizarme como una persona jurídica, ¿ya? Y como persona jurídica, yo, por ejemplo, podría tener actividades de primera y de segunda categoría. No hay ningún problema, ¿ya? Yo podría incluso, por ejemplo, tener mi actividad como persona natural, que soy contador, ¿cierto? Y hago asesorías contables, pero para la venta de pasteles yo podría ser una empresa, ¿cierto? Y aquí cabría como una persona jurídica que tiene un root diferente, pero esa persona jurídica es la que compra el horno, es la que paga el arriendo del lugar donde yo hago mis pasteles, ¿cierto? Y esa persona jurídica entonces va a ser la que va a comprar los insumos y la que va a vender los pasteles, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo estoy separando mis dos actividades, que son diferentes y separadas, ¿cierto? Y para los pasteles, entonces, yo voy a tener un root diferente, ¿cierto? Que es una empresa, un root, que va a diferenciar que el capital de esa empresa va a ser lo que yo invertí para poder hacer esa actividad de primera categoría, que es vender los pasteles, ¿ya? Entonces, súper importante que esta persona jurídica lo que hace es separar los patrimonios. Entonces, en caso de que la empresa se endeude, por ejemplo, para poder vender más pasteles, pero resulta que no pude vender todos los pasteles y me quedé con los pasteles y tuve una pérdida gigante porque no los pude vender, ¿ya? La que va a responder por la deuda de la empresa va a ser la empresa, no yo como persona, ¿ya? Así que es súper importante hacer esta separación. Súper importante también comentarles que como persona natural, si ustedes tienen una actividad de segunda categoría, pueden haber hecho ese inicio de actividad y la verdad es que si no realizan la actividad no tienen ninguna obligación a futuro ni tienen que hacer el término de giro en esa actividad, ¿ya? La charla de hoy se enfoca más a la primera categoría y es de lo que vamos a pasar a hablar a continuación. Pero si ustedes están en el caso de segunda categoría y les gustaría tener una charla específica sobre cuáles son sus obligaciones al respecto, La Paz ya está preparando una charla sobre ese tema porque encontramos que es bastante interesante para muchas personas. Exacto. Seguimos entonces contándoles que
cuando tenemos la necesidad de separar nuestros patrimonios, ¿ya? Porque ya empezamos a tener más inversión, tuvimos que pedir un crédito, etcétera, y no queremos que nuestros bienes como persona natural se vean afectados por la empresa, por los resultados de la empresa. Entonces conviene hacer una persona jurídica, que es un RUT distinto, que va a ser el responsable de nuestras obligaciones, ¿ya? Hay muchas formas de trabajar, o sea, de desarrollarse con una persona jurídica, hay muchos tipos de personas jurídicas, y como ustedes ven, acá tenemos una lista de 6, no son todas las que existen, son solo algunas de las que existen. Hoy no les vamos a hablar de la sociedad colectiva comercial, porque la verdad no tiene mucha utilidad actualmente. No les vamos a hablar sobre la sociedad anónima ni sobre la sociedad en comandita porque son muy complejas, ¿ya? Tienen una serie de obligaciones corporativas que hacen muy complejo el llevar este tipo de sociedad. Pero sí les vamos a hablar sobre la EIRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, y la SPA, ¿ya? Empezar contándoles que la EIRL, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, es un tipo de persona jurídica que se creó para que una sola persona pudiera desarrollar una actividad económica con un solo giro, ¿ya? Una actividad económica, un giro para el servicio de impuestos internos. En este caso, no se trata tanto de una sociedad, por lo mismo no les hablo de sociedad, sino de un patrimonio distinto, ¿ya? Un patrimonio reservado para la ley. Y en la mayor parte de los casos se separa el patrimonio efectivamente de la persona jurídica del de nosotros, de nuestro RUT de persona natural. Si bien hay algunos casos en los que se vuelve a juntar, por ejemplo, cuando estamos fuera del objeto, porque solo hay un objeto o una actividad que estamos desarrollando, y si hacemos una actividad en otro giro, en otra actividad económica, entonces vamos a estar actuando fuera del objeto y vamos a tener que responder con nuestro patrimonio personal. O, por ejemplo, cuando actuamos sin representación de la sociedad o en algunos delitos concursales, que son unos temas muy fomes que no vamos a tratar hoy día. También está la posibilidad de tener una sociedad de responsabilidad limitada, ¿ya? En este caso estamos hablando de que es obligatorio de que sea más de una persona que conforma la sociedad, o sea, ya que acá tenemos que empezar a tener socias para funcionar. Este tipo de sociedad es bastante bueno, la verdad, se puede tener más de un giro de actividad económica, puede ser de primera o segunda categoría ese giro, y además siempre vamos a tener separado el patrimonio personal del patrimonio de la sociedad, ¿ya? Y además, por último, tiene una característica bien específica que la hace un poco interesante, como les voy a comentar más adelante. Se trata de una sociedad de personas, o sea, acá lo importante son las personas que conforman la sociedad, no el capital en sí, más allá de que sí se aporta capital para la creación de la sociedad. Y por último, les vamos a hablar hoy día de la sociedad por acciones, que es una sociedad que se usa bastante y se usa mucho porque se puede crear con una sola persona, porque es una sociedad de capital en que lo importante es el capital y las acciones con que se crea esta sociedad, y por lo mismo si uno le va mal en el negocio y después se quiere salir, es más fácil terminar con eso vendiendo las acciones a un tercero, es mucho más fácil, es más flexible este tipo social, ¿ya? En este caso se puede tener uno o más giros, pero siempre de primera categoría, y además siempre se separa el patrimonio. En eso se parece a la sociedad de responsabilidad limitada. Sí, normalmente la SPA es la que se utiliza más cuando estamos haciendo actividades del tipo comercial, por ejemplo, y la limitada podría ser más aconsejable cuando queremos, por ejemplo, prestar servicios, ¿ya? Y de hecho les vamos a contar por qué justo ahora, que tiene que ver un poco con este tipo, que no es un tipo social, que se llama sociedad de profesionales, que existe solo para efectos tributarios, ya es un registro específico que tiene el Servicio de Impuestos Internos, en que a cierto tipo de sociedades le da tienen que cumplir muchos requisitos, y si cumplen esos requisitos tienen la posibilidad de no pagar IVA. ¿Ya? Por lo mismo es muy interesante y bastante utilizado. Actualmente hay un proyecto de ley que de hecho está terminando su tramitación, ya está aprobado, tiene que salir del Congreso, llegar a presidencia y promulgarse, que hace que este tratamiento que tienen las sociedades de profesionales, este beneficio tributario, también aplique a las corporaciones culturales, por ejemplo, a las asociaciones que trabajan en cultura,
¿ya? O sea, una exención de IVA especial para los organismos que trabajan en cultura. Pero cuando hablamos de sociedades profesionales, se tienen que cumplir ciertos requisitos para que el Servicio de Impuestos Internos nos reconozca como tal, ¿ya? ¿Y cuáles son? Primero, tiene que estar compuesta puede ser por personas naturales o personas jurídicas, pero si son personas jurídicas, tienen que cumplir exactamente los mismos requisitos de las sociedades profesionales, ¿ya? Puede ser cualquier sociedad de personas, y por eso les hablaba de la sociedad de responsabilidad limitada, porque es la más útil para este tipo, para acceder a este registro. Los socios o socias tienen que tener profesiones afines u oficios afines para realizar esta actividad, ¿ya? El Servicio de Impuestos Internos pide que se acredite con un título técnico o profesional que estas profesiones u oficios afines, y por lo mismo es importante que tengamos cómo acreditarlo. Ojo que no se trata solo de profesiones, pueden ser títulos técnicos. Lo importante es que sean afines. Con esto me refiero a que no es necesario que, por ejemplo, Paz solo trabaje con otra contadora, sino que Paz podría trabajar conmigo, que soy abogada, y podemos prestar un servicio de asesoría porque las dos podemos hacer el mismo tipo de servicio a pesar de que tenemos un título distinto, ¿ya? Otra cosa importante es que requiere, este tipo social tiene que tener un giro exclusivo de prestación de servicios o asesorías profesionales u técnicas, ¿ya? Y ese servicio tiene que ser prestado directamente por sus socias. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que las socias no aportaron capital, sino que además de aportar capital tienen que prestar servicios en la sociedad. Exacto. No puedo yo, por ejemplo, estar gestionando en otro lugar y que solamente Paula vaya a hablar con el cliente, sino que ambas tenemos que aportar en la actividad. Medida, claro. Exacto. Ambas tenemos que ir y efectivamente analizar el caso y ayudar al cliente, ¿ya? ¿Qué es importante con respecto a esto? Que este tipo de empresa, ¿cierto?, va a tener la opción de tributar en segunda categoría, ¿ya? Y para esto, lo que hace es que emite boletas de honorario. Ya tiene la opción de emitir boleta de honorario, y la boleta lo que tiene es que no tiene ninguna parte que diga que tiene que pagar IVA. Por tanto, está exenta de tener que pagar este impuesto, ¿ya? Lo cual es súper bueno y es súper positivo porque normalmente cuando uno tiene que hacer una boleta o una factura de servicios, ¿cierto? Como una empresa de otro tipo, va a tener que recargarle al valor del servicio el monto del IVA. Entonces, la persona que quiera comprar el servicio lo va a ver como un servicio más caro y probablemente va a optar por contratar con una persona que no le va a cobrar el IVA, ¿ya? Esto igual va a depender del tipo de empresa que me esté comprando, pero en la generalidad se ve como que fuera más barato, ¿ya? Entonces, por esto es que es súper positivo, pero cuando yo estoy tributando, ¿cierto? De segunda categoría también tengo la opción de llevar primera categoría. ¿Y eso qué me significa? ¿Cierto? Que yo voy a declarar mi impuesto pudiendo descontar todos los gastos asociados, ¿cierto?, al desarrollo de mi actividad. Entonces, por ejemplo, nosotras, si trabajáramos juntas y arrendáramos una oficina, ¿cierto?, o tuviéramos gastos, no sé, porque ocupamos mucho la impresora, o necesitamos comprar computadores, o necesitamos un montón de cosas, ¿cierto?, todo eso nosotros lo vamos a poder descontar del valor de nuestros servicios y vamos a pagar impuestos solamente por la diferencia de lo que vendimos menos todos los costos de poder vender. Un segundito, ahí sí. Ya, entonces, una vez que nosotros ya definimos bien cuál de todos los tipos de forma de organizarnos, ¿cierto?, es el que más se adecua a nuestro negocio o al momento de nuestro negocio, porque pudiese ser que en principio yo pudiese hacer una actividad de primera categoría como como empresario individual, pero después mi negocio empieza a crecer y ahí sí quiero hacer una empresa o una persona jurídica, ¿ya? No es necesario que uno opte por uno y se quede con eso para todo el ejercicio de su actividad, sino que puede ir mutando esto en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, una vez que yo ya decido cuál es el que más me conviene en este momento dado, ¿cierto?, tengo que definir entonces bien cuál va a ser la actividad que voy a desarrollar, y para eso tengo que informárselo al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a la página de internet del servicio, ¿cierto? Ahí tenemos el link. Pero si es que no lo pueden ver o se les pierde, lo que pueden hacer es ingresar a Google y buscar Giros, Servicio de Impuestos Internos, y les va a aparecer automáticamente esta página,
¿ya? Y ahí están como separadas las actividades económicas por rubro, ¿ya? Entonces nosotros buscamos el rubro al que nos queremos dedicar y podemos ver entonces el listado de todas las actividades económicas con un código, ¿cierto? Que es un número que le asignan a cada descripción, ¿ya? Entonces, cuando nosotros encontramos la que nosotros queremos realizar, ¿cierto? Al ladito nos va a decir si es que está o no afecto a IVA, si es que está en primera o en segunda categoría y si es que podemos optar a inscribir este giro por Internet. En la actualidad, casi prácticamente todos se hacen por Internet, pero ahí vamos a saber al tiro si es que tenemos que hacer formulario de IVA, ¿cierto? Y si es que tenemos que entonces llevar contabilidad o no llevar contabilidad o elegir un régimen de tributación porque fuera una actividad de primera categoría. Entonces, si es actividad de primera categoría, voy a tener que elegir un régimen tributario, ¿cierto? Y este régimen tributario puede ser cualquiera de estos 6 que yo les estoy mostrando acá, pero los que más recomendamos nosotros son los que están en color rojo, ¿ya? Y básicamente aquí están ordenados de izquierda a derecha, desde el que más paga impuesto hasta el que paga menos impuesto o es más simple, ¿ya? Entonces, el primero de la izquierda va a ser el régimen general semi-integrado, que es el que paga más impuesto, tiene una tasa de un 27% que paga la empresa, ¿ya? Y es el más complejo de todos, tiene una obligación de llevar contabilidad completa, ¿cierto? De llevar registros de rentas empresariales y un montón de detalles que son un poco más difíciles y que necesariamente va a tener que tener un contador para llevar ese régimen, ¿cierto? Pero es el que llevan las grandes empresas. Así que en este caso, obviamente, nosotros no lo vamos a recomendar porque estamos recién partiendo nuestra actividad económica. Luego tenemos el segundo, ¿cierto? Que es el ProPyme general, que es el que tenemos cuando nosotros ya tenemos una pyme, ¿cierto? Pero esta pyme necesita información, ¿cierto? Necesita cosas como más de control de gestión porque ya es una empresa que es grande, ¿ya? Que no está que necesita llevar el control, por ejemplo, de los inventarios, ¿cierto? De cuánto es lo que yo tengo para poder vender y cosas así. Entonces, en este caso, cuando nosotros ya tenemos esta empresa que ya está más armada, que lleva un tiempo y todo, podemos elegir este régimen de tributación y aquí vamos a pagar un 25% de impuesto, ¿ya? En la actualidad, por este periodo, 2023 y 2024 tienen una tasa rebajada de impuestos, básicamente porque hubo una ley que hizo que el sueldo mínimo aumentara, ¿cierto? Y que ponía un montón de requisitos y cosas extra que llevar a las pymes, entonces para poder darle un alivio con respecto a sus costos, les dieron una tasa de impuesto más bajita por este periodo mientras se adecúan, ¿cierto? Pero esta ya la vamos a recomendar cuando sea una empresa que ya lleva un tiempo, ¿cierto? Y que necesita estas cosas como más de control, ¿ya? Esta empresa puede optar por llevar contabilidad simplificada o contabilidad completa. ¿Qué es la contabilidad simplificada? Es cuando yo voy a determinar el impuesto que tengo que pagar con respecto a los ingresos y egresos de efectivo, ¿cierto? Que yo voy teniendo en mi caja durante el año, ¿ya? Entonces, si es que yo tuve más ingresos que gastos durante el año, más que egresos, ¿cierto? Efectivamente pagados, yo voy a tener que pagar impuesto porque tengo un monto positivo. Si es que yo tengo más gastos que ingresos, entonces ahí no voy a tener que pagar impuestos porque estoy teniendo una pérdida, ¿cierto? Tengo menos efectivo. Pero, o sea, lo bueno de esto es que vamos a pagar con respecto al flujo de caja que vayamos teniendo, pero lo malo es que no tenemos control, por ejemplo, de las actividades o de los hechos económicos que van sucediendo dentro de la empresa, porque solamente estamos analizando los ingresos y los gastos, ¿ya? Por su lado, la contabilidad completa lo que tiene es que va a llevar un mayor control, un mayor registro de todo lo que suceda dentro de la empresa. Entonces ahí no vamos a tributar, ¿cierto?, por el flujo de dinero que yo estoy teniendo, sino por los ingresos menos los costos y los gastos, ¿ya? Los costos son aquellos que yo puedo asignar directamente a un producto. ¿Ya? Los gastos son todas las cosas en las que yo debo incurrir, pero que no necesariamente van a formar parte de mi producto. Por ejemplo, la luz, ¿ya? La boleta de la luz no va a llegar, no va a estar dentro de mi producto, pero sí es algo que yo tengo que gastar, ¿cierto? O, por ejemplo, tener vendedores pudiese ser un gasto de remuneración, ¿cierto? Pero no va a estar asignado al valor del producto específico que yo estoy vendiendo, ¿ya? Así que eso es lo bueno de la contabilidad completa, que te da la información para uno poder tomar decisiones
de manera más completa, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy viendo que tengo mucho gasto en remuneraciones, pero efectivamente eso no se condice con mis ingresos, tal vez yo tenga que hacer un recorte en eso o tal vez tenga que tener otra estrategia de venta para que efectivamente mis ingresos suban, ¿ya? Entonces, todo este tipo de información te la da la contabilidad completa. Y luego tenemos el régimen ProPyme transparente, ¿cierto? Que es un régimen similar al otro, pero que en este caso solamente va a tributar con contabilidad simplificada, o sea, ingresos y gastos, ¿ya? Este es el régimen que nosotros normalmente le sugerimos a todas las ProPymes, ¿cierto? A todas las mini pymes que están recién empezando porque es mucho más fácil de llevar la contabilidad, ¿cierto? Es mucho más fácil hacer la determinación del impuesto y puede ser un poco más comprensible, un poco más simple cuando uno recién está empezando, pero todo esto va a depender de la realidad de cada negocio y de qué tanto control yo necesito llevar, ¿ya? La ProPyme transparente no tiene la obligación de pagar impuesto a nivel empresa, ¿ya? Así que está eximida de pagar impuesto como empresa, pero los socios, ¿cierto? Los dueños de la empresa van a tener que tributar por el resultado que tenga la empresa en su propia declaración de impuestos personal como persona natural, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese una empresa con la Paula, ¿cierto? Y en la que ambas participamos un 50% en esa empresa, si la empresa, por ejemplo, entre ingresos y gastos tuvo, no sé, una utilidad de 100.000 pesos, ¿ya? Esos 100.000 pesos van a tributar 50.000 pesos en Paula y 50.000 pesos yo, ¿ya? Paz. Entonces, lo que vaya sucediendo en el año va a tributar en ese mismo año en el impuesto de las personas que son dueñas de esa empresa, ¿ya? Luego tenemos otro régimen tributario que se llama contribuyentes no sujetos al artículo 14, que es normalmente para organizaciones que no tienen fines de lucro, ¿cierto? O empresas del Estado, por ejemplo, y hay que cumplir ciertos requisitos para poder acogerse a él, así que normalmente no lo hablamos mucho porque es difícil llegar a tributar en esta categoría en principio. Y luego tenemos la renta presunta, que es específicamente para tres tipos de actividad económica, que es agricultura, minería y transporte, ¿ya? Hay que tener una forma específica, ¿cierto? Tiene bastantes requisitos, pero si no nos vamos a dedicar a ese tipo de actividad económica, entonces no es necesario que revisemos aquí están, cuáles son sus características, ¿cierto? Claro. Si a alguna de ustedes le interesa saber más sobre eso, puede ingresar un ticket a nuestra página web www.dedecom.cl o pueden pedirle al equipo Mujer Jefa de Hogar que Nos les consiga solicite una charla específica sobre el tema. Sí. Y luego entonces la que tenemos, que es la que nosotros más recomendamos, especialmente cuando estamos recién partiendo, ¿cierto? Y queremos hacer nuestra actividad como personas naturales, es el régimen especial de tributación simplificada que está pensado en pequeños contribuyentes, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una sociedad, ¿cierto? Una empresa, nosotros sí o sí tenemos que optar por el ProPyme transparente o por el ProPyme general, ¿ya? Pero cuando nosotros estamos actuando como personas naturales, tenemos la opción de tributar como con tributación simplificada y está pensado en ciertos tipos de actividades económicas, ¿ya? Un poquito más adelante les vamos a hablar específicamente de este régimen, así que lo voy a dejar un poquito abierto ahora y vamos a continuar, pero sí les voy a adelantar que es el que paga menos impuestos, ¿cierto? Porque como es para pequeños contribuyentes, ¿cierto? Está pensado en un impuesto rebajado para esas personas. Ahora, ¿cuándo decidir iniciar actividades? ¿Ya? Les vamos a contar cuáles son los procedimientos o las formas que tenemos para iniciar actividades o para realizar nuestra actividad económica de manera formalizada, ¿ya? En cumplimiento de las normas tributarias. Entonces vamos a hablar primero del inicio de actividades y obtención de RUT. Después vamos a hablar de la microempresa familiar, que es una patente especial de las municipalidades. Paz ya les va a comentar más sobre eso. Sobre la tributación simplificada para pequeñas contribuyentes, que es una muy buena herramienta que existe, y sobre las tasaciones ocasionales, que es una forma de desarrollar la actividad económica de manera menos habitual, sino como súper esporádica, ¿ya? Vamos a empezar contándoles que, primero, cuando nosotros desarrollamos constituir una persona jurídica, una sociedad, hay dos mecanismos para hacerlo.
¿ya? Hay una forma tradicional, muy antigua, que se hacían los trámites en la notaría, en el conservador de bienes raíces y en el diario oficial. ¿Ya? Esto no lo recomendamos. Es un trámite largo, es un trámite bastante caro. Si ven por ahí, los costos del trámite son bastante altos. Y por lo mismo, solo les vamos a comentar que existía esta forma, que se hace todavía en algunos tipos sociales, sigue siendo obligatoria, pero en la mayor parte de los tipos sociales ya no es obligatoria, de las que le hablamos nosotras, la SPA, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, el empresario individual de responsabilidad limitada. Todas esas son opciones que vamos a poder constituir a través de esto, que es el registro de empresas y sociedades, ¿ya? Lo que antes se conocía como Tu Empresa en un Día. Es una página web gratuita en que nos entrega una serie de modelos para poder crear nuestra sociedad e irla modificando según los cambios que vayamos haciendo durante la vida de esta, ¿ya? Entre los modelos de sociedades también, una de las cosas más importantes es que para constituirla, por ejemplo, solo tenemos que hacer los estatutos de la sociedad, básicamente llenando nuestros datos y algunos temas que nos interese que queden plasmados en la escritura. Tiene un costo muy bajo, Paz les va a comentar por qué tiene un costo tan bajo, y lo otro súper importante es que cuando nosotros creamos la sociedad se crea automáticamente el RUT en el Servicio de Impuestos Internos, y ahí solo nos va a faltar hacer el inicio de actividades para poder desarrollar nuestra actividad. En cuanto al costo, como les decía, Paz es la experta en ese tema. Sí, lo que nos va a pedir la página para poder hacer esta empresa, ¿cierto? Es que tengamos una firma electrónica, ¿cierto? Que es una firma digital que uno puede comprar a través de Google, ¿ya? ¿Cómo funciona y por qué es importante que tengan esta firma? Porque como ya no vamos a tener que ir al notario ni nada, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar la forma de acreditar que las personas que están haciendo esta empresa son personas reales, ¿cierto? Y que se están responsabilizando con respecto a esta empresa. Entonces vamos a ingresar a Google y vamos a buscar certificado de firma digital, ¿ya? Ahí nos va a aparecer un montón de empresas que ofrecen este servicio, ¿cierto? Y la firma digital va desde 9.90 hasta 35.000 pesos, más o menos, en la que yo he visto que es como adecuada y que es como más cara, pero tiene mayores beneficios también. Entonces ahí tenemos que ir evaluando cuál de todas es la que más se acomoda a nuestra realidad para hacer una empresa, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a dedicar al comercio, en general, nosotros también vamos a tener que hacer facturas, ¿cierto? Porque estamos haciendo una empresa para venderle a alguien, y lo más probable es que pueda que nuestros clientes, por ejemplo, sean otras empresas que van a revender lo que nosotros le vendemos, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros vamos a tener que emitir las facturas. Esas facturas, nosotros vamos a tener que firmar esas facturas, ¿ya? Entonces, si nosotros necesitamos firmar esa factura, también nos van a pedir el mismo certificado digital. Entonces, cuando nosotros evaluemos cuál de todos los certificados que están en el mercado es el que más nos va a servir, nosotros tenemos que pensar, ¿cuántas veces voy a necesitar firmar? Porque la de 9.90 solamente sirve para firmar una vez en ese puro día, ¿ya? Entonces, por tanto, nos va a servir únicamente para crear esta empresa, pero no nos va a servir para nada más, ¿ya? Entonces, tal vez invertir un poquito más, tal vez 5.000, 10.000 pesos por una firma electrónica que nos dure para más tiempo, sea más útil en el caso de que nosotros ya, por ejemplo, ya tengamos ventas que sepamos que vamos a hacer durante un año, por lo menos un par o 3 ventas, qué sé yo, o tal vez más de 5. Siempre que podamos y que queramos emitir facturas, porque hay Exacto. que no es necesario. Exacto. Entonces, cada vez que necesitemos hacer algún otro documento tributario, ¿cierto?, nosotros vamos a necesitar esta firma. Entonces, ahí hay que evaluar cuántas veces es lo que lo vamos a utilizar para ver qué firma me conviene. Hay firmas que duran un año, hay firmas que duran 2 años, hay firmas que duran 3, 5 años, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que ir viendo, dependiendo del valor de cuánto nos cueste, qué tipo de firma nos va a servir más y va a ser más adecuada para nuestro negocio. Una vez, bueno, y también tenemos la posibilidad de realizar nuestra actividad formalizada a través del empresario individual. Ya esto es una figura que se creó en que vamos a realizar nuestra actividad económica de primera categoría con nuestro mismo RUT de persona natural. No vamos a tener RUT distintos, ¿ya? Como les comentó Paz anteriormente, esto solo tiene consecuencias tributarias. Y eso quiere decir que no estamos separando realmente el patrimonio de la persona del de la empresa,
pero sirve en muchos casos para realizar la actividad económica, sobre todo cuando estamos empezando, y es una herramienta que sirve para la tributación simplificada de la que le va a hablar Paz más adelante, y la microempresa familiar, ¿ya? Como les comentaba, no necesitamos constituirnos como sociedad, sino que basta con que iniciemos actividades con nuestro RUT de persona, pero en primera categoría, y vamos a poder optar a cualquier régimen de tributación al hacerlo. Ahora, ¿cómo se hace el inicio de actividades? Bueno, básicamente en la página web del Servicio de Impuestos Internos hay una sección en que se hace esta declaración jurada de inicio de actividades, ¿ya? Tenemos un plazo de 2 meses para hacer el inicio de actividades desde que empezamos a realizar la actividad económica, ya desde que realizamos cualquier acto que pueda llegar a generar un impuesto. Y por lo mismo es importante que consideren el plazo, que no hagan el trámite a última hora para que no tengan problemas, porque si nos pasamos de ese plazo nos pueden cobrar una multa, ¿ya? Tampoco es necesario que piensen en hacer el inicio antes de empezar a desarrollar su actividad económica, para que lo tengan claro. ¿Y qué vamos a tener que hacer cuando hacemos el inicio de actividades? Primero, acreditar los datos nuestros datos como persona, por ejemplo, si va a ser una actividad económica de primera categoría como empresaria individual, o de la persona jurídica que creamos para desarrollar la actividad económica. En ese caso, si creamos una sociedad en el registro de empresas y sociedades, entonces vamos a tener que poner solo los datos porque toda esa información está online y el Servicio de Impuestos Internos ya la recibió. Y además vamos a tener que fijar un domicilio tributario que tiene que ver con las notificaciones que nos tiene que hacer el Servicio de Impuestos Internos y acreditar cuál es el permiso que tenemos para usar ese domicilio tributario, ¿ya? Si se trata de una casa que es nuestra, por ejemplo, solo tenemos que acreditarla con algún documento que dé cuenta de eso, por ejemplo, un certificado de dominio vigente del conservador de bienes raíces. En muchos casos el Servicio de Impuestos Internos tiene esa información, pero si, por ejemplo, tú eres dueña con una hermana porque lo recibieron por herencia, es bueno tener cómo acreditarlo, ¿ya? Otra cosa que se puede hacer en ese caso, por ejemplo, es si ustedes le están arrendando un domicilio o una pieza en algún domicilio particular para realizar su actividad económica, es acompañar el contrato de arrendamiento en que les dan permiso para utilizarlo, ¿ya? Y la cédula de identidad de la o el propietario que se los está arrendando, ¿ya? Y por último, uno puede tener incluso una sesión gratuita, un permiso, un certificado de una persona que es la dueña de la propiedad para usar ese domicilio, y eso también se puede acompañar en un documento por escrito. No necesariamente tiene que ser ante notario, nos ha pasado que nos han contado que no se los exigen, pero lo importante es que esté por escrito, que otra persona les está cediendo el domicilio, y ahí también tienen que acompañar la cédula de identidad de la o el propietario. Sí. Bueno, y luego, ¿cómo lo hacemos en la página de Servicio de Impuestos Internos? ¿Ya? Aquí tenemos en la página principal, ¿cierto? Que es sii.cl, y ahí ingresamos donde dice Servicios Online. Donde dice Servicio Online nos va a aparecer uno que dice RUT e Inicio de Actividades. Ahí, por ejemplo, si lo hacemos de la forma antigua, vamos a tener que hacer la solicitud de RUT, que es lo que está arribita, ¿cierto? Y termina a la derecha de la pantalla, ¿ya? Y si es que no, si lo hicimos mediante el RES, ¿cierto? O lo estamos haciendo con nuestro propio RUT, vamos directamente a donde dice Iniciar actividades, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Y nos va a aparecer entonces automáticamente este cuadrito donde vamos a ingresar el RUT y podemos hacer el inicio de actividades, ¿ya? Importante sí decir que cuando nosotros somos personas naturales y ya tenemos un inicio de actividades en segunda categoría, por ejemplo, y queremos hacer este inicio de actividades en primera categoría, no es necesario ingresar por este menú, sino que nos vamos a Mi Servicio de Impuestos Internos y vamos donde dice Actividades Económicas y ahí agregamos el nuevo código que queremos poner y con eso es suficiente. No es necesario dar inicio a actividades porque ya lo hicimos una vez. Luego de que nosotros ya sabemos cómo hacerlo, ¿cierto? Tenemos que determinar qué tipo de formalización queremos tener, ¿ya? Existe en las municipalidades la posibilidad de que nos den una patente como microempresa familiar, ¿ya? Vamos a hablar sobre las características de esta microempresa familiar. Primero que todo, esta empresa va a pertenecer a personas naturales
que residen en una casa habitación, ¿cierto? Y que todas van a desarrollar alguna actividad profesional, ¿cierto? Un oficio, o van a, por ejemplo, hacer artesanía, ¿cierto? Cualquier otro tipo de actividad que sea lícita, por supuesto, y cuando van a prestar o vender bienes, ¿cierto? Estos tipos de bienes no pueden ser algo que genere conflicto o molestia a los vecinos, porque finalmente lo estamos haciendo en una casa que tiene destino de habitación, ¿cierto? Entonces probablemente vamos a tener vecinos que si hacemos algo que fuera contaminante, ¿cierto? O que pudiese ser peligroso porque pudiera explotar o algo así, va a ser mucho más conflictivo, entonces tenemos que buscar un tipo de actividad que se pueda desarrollar en una casa habitación, ¿ya? Entonces, va a pertenecer a una o a más personas naturales que vivan en esa casa, ¿cierto? Y importante que la actividad se realice en esa casa, ¿cierto? Y que no trabajen más de 5 personas que sean extrañas a la familia, ¿ya? Por ejemplo, si yo en mi casa vivo con mi hermano y mi mamá, nosotros tres podemos trabajar en la empresa, ¿cierto? Y también podría trabajar una amiga mía que sepa algo con respecto a esto, un amigo de mi hermano, o tal vez un primo, pero son personas que no viven en la casa, pero un máximo de 5, ¿ya? Y otra cosa importante es que los activos productivos de la empresa, o sea, por ejemplo, si yo vendo pasteles, ¿cierto? Voy a necesitar un horno, una cocina, instalaciones básicas como para poder hacer los pasteles, ¿cierto? Que esa no valga más de 1000 UF, ¿ya? Que son 36 millones más que 36 millones. Así que lo más probable es que casi todos podemos contar con esto. Por ejemplo, si yo vendo chapitas y tengo la máquina de hacer chapitas, probablemente no me va a costar tanto dinero. Así que también podría ser una microempresa familiar. Entonces, ¿qué es lo importante? Yo voy a la municipalidad a pedir permiso, ¿cierto? La patente municipal para poder hacer este tipo de actividad, ¿cierto? Y me van a dar un permiso municipal. Una vez que yo lo tengo, ¿cierto? Donde dice que soy microempresa familiar, entonces voy al servicio de impuestos internos y hago el inicio de actividades por la actividad que voy a desarrollar, ¿ya? Cuando yo hago esto, entonces tengo que ver cómo voy a tributar con mi empresa, ¿ya? Y esta empresa, por ejemplo, si yo me dedico a hacer chapitas, podría ser un taller artesanal obrero, ¿ya? Y ese taller artesanal obrero está en mi casa, ¿cierto? Entonces yo tengo la opción de ingresar a esta tributación simplificada que yo les comentaba al principio y que va a tener distintos, ciertos requisitos dependiendo del tipo de actividad que yo voy a desarrollar. Entonces, vamos a comenzar diciendo qué tipo de actividades pueden desarrollar este tipo de, o pueden tener esta tributación más simple, ¿cierto? Es cuando hay minería artesanal. Eso quiere decir, por ejemplo, la gente que tiene una mina en el patio de su casa en el norte, ¿ya? Eso no es algo que hablemos muy normalmente, así que no lo vamos a explicar a detalle. Pero aquí tenemos otra actividad que es el comercio desarrollado en la vía pública, ¿ya? Eso pudiese ser, por ejemplo, una actividad que nosotros estamos desarrollando. Por ejemplo, si vendemos en ferias artesanales que están en un parque, ¿cierto? O si somos feria libre, por ejemplo. También nosotros podemos optar a este comercio desarrollado en la vía pública. ¿Qué es lo importante? Que entonces nosotros estemos vendiendo a consumidores finales en algún lugar que sea un bien nacional. Por ejemplo, una calle, ¿cierto? Un pasaje podría ser uno de estos kiosquitos que están puestos en la calle, ¿cierto? Normalmente acá en el centro se ven bastante. O podría ser, por ejemplo, en medio de un parque, algún lugar que sea de uso público, ¿ya? También los suplementeros, que son todas esas personas que venden material impreso, los diarios, las revistas. Normalmente en estos kioscos también hay gente que vende este tipo de producto o otro producto que es como de escaso valor económico, los dulces, los caramelos, ¿cierto? Ellos también tienen opción a optar a este régimen simplificado. Y también, por ejemplo, los propietarios de taller artesanal u obrero, ¿cierto? Que es uno de los casos que más hemos visto, que es esta gente que en su casa, ¿cierto? Tiene una MIPYME, ¿cierto? Que hace, no sé, esquelitas, ¿cierto? Chapitas o que hace pasteles, por ejemplo. Todos ellos pueden ser, no, pasteles no serían un taller artesanal o obrero. Pero, por ejemplo, sí, la gente que hace pinturas, la gente que pinta, ¿ya? O la gente que hace escultura. También, todo ese tipo de personas podrían caer dentro de este taller artesanal u obrero, ¿cierto? Y otras personas que también pueden optar a este régimen son los pescadores artesanales, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos? Ser persona natural, ¿cierto?
Otro requisito es vender o prestar servicios directamente a los consumidores finales, o sea, que yo, por ejemplo, si lo compro me lo voy a comer o si yo lo compro y lo voy a poner en mi casa y ahí terminó la vida, ¿ya? Lo importante aquí es que no sea una persona que va a subvender este artículo a otra persona, ¿ya? Y es en el caso de que seamos pequeños comerciantes y en el caso de que seamos propietarios de un pequeño taller artesanal o obrero, ¿cierto? Que nuestro capital efectivo, o sea, la inversión que tuvimos que hacer para tener este taller, no sobrepase las 10 UTA, que son 7.600.000 pesos más o menos, y que no tengamos más de 5 empleados, ¿ya? Así que si catalogamos para este régimen de tributación como pequeño, como propietario de taller artesanal, entonces sí o sí vamos a calificar para ser una microempresa familiar, ¿ya? Así que ojito con eso porque pudiese ser útil. ¿Y cuáles son los beneficios de esto? ¿Cierto? Que va a tener que pagar el impuesto a la renta, pero va a ser un impuesto a la renta que va a ser rebajado, ¿ya? Y que va a ser único y sustitutivo de cualquier otro tipo de impuesto a la renta, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que yo pago este impuesto y no me tengo que preocupar nunca más por eso si yo después tengo que hacer mi declaración de renta del año siguiente por, no sé, porque trabajo como empleada en, no sé, una institución X, ¿cierto? Yo puedo hacerla y porque aparte, no sé, hago boletas de honorario, tengo otro tipo de ingresos, yo lo hago, pero estos ingresos que yo tengo por esta tributación simplificada no tienen la obligación de ser incluidas en esa declaración de renta, ¿ya? Así que son completamente aparte, ¿ya? Cuando somos pequeños comerciantes que venden la vía pública, ¿cierto? El monto del impuesto va a ser 0,5 UTM, que son poquito menos de 32.000 pesos, y ese impuesto es en el año, ¿ya? Ese impuesto se paga a la municipalidad y es determinado el momento en el que yo hago el pago de mi patente municipal para trabajar, por ejemplo, en una feria, ¿ya? Si es que yo mi patente la pago 2 veces en el año, ¿cierto? Me van a cobrar un cuarto de UF cada vez que yo voy a pagar la patente. Entonces, en vez de ser 32.000 pesos en un puro pago, van a ser un poquito menos de 16.000 pesos en el primer semestre y un poquito menos de la diferencia del segundo semestre, ¿ya? Así que no hay que preocuparse, ese es todo el pago. Pero cuando tenemos un taller artesanal u obrero, ¿cierto? La cantidad que vamos a pagar de impuesto va a ser como mínimo, ¿cierto? Como base, al 2 UTM, ya que son 126.904 pesos al último mes del ejercicio respectivo. Ese monto está sacado a la fecha de hoy, ¿ya? Puede variar un poquito de aquí a diciembre, pero básicamente el impuesto mínimo van a ser 126.000 pesos y en caso de que yo venda mucho, ¿cierto? Porque me vaya muy bien durante el año, lo que yo voy a tener que pagar de impuesto va a ser el PPM del ejercicio, ¿ya? El PPM del ejercicio es como un pago provisional, ¿cierto? Un pago anticipado que yo le doy al Estado, ¿cierto? Por la cantidad de ventas que voy teniendo, ¿ya? Este pago yo lo voy a entregar al Estado mediante el formulario 29, que es el formulario de impuestos mensuales que la gente hace cuando paga el IVA, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este PPM del ejercicio va a variar dependiendo del tipo de si cuando yo estoy haciendo algo, ¿cierto? Mi actividad económica, estoy fabricando bienes o estoy reparando bienes, ¿ya? Un ejemplo súper claro de esto es, por ejemplo, la gente que es zapatero, ¿ya? O zapatera. ¿Qué hacen? Cuando yo fabrico zapatos y los vendo en mi taller artesanal, ¿cierto? Yo voy a tributar con un 1,5% de PPM, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo vendo zapatos a 10.000 pesos, 150 pesos voy a tener que pagarlos de impuesto a la renta, ¿ya? Si yo vendo los mismos 10.000 pesos, pero lo que yo hago es reparar calzado, ¿cierto? Yo voy a pagar un 3%, entonces voy a pagar 300 pesos de esos 10.000 pesos como impuesto a la renta. Y entonces yo mensualmente sumo todas mis ventas, veo cuánto es lo que yo tengo que pagar de impuesto y lo voy a pagar en ese formulario 29, ¿ya? Cuando llega el final del año, si yo con ese PPM ya sobrepasé las 2 UTM, no hago nada más, está lista mi tributación, ¿ya? Si es que yo no llegué a esas 2 UTM, que son los 126.000 pesos, entonces pago lo que me falte para llegar, ¿ya? Y con eso también terminaría la tributación y es todo lo que yo voy a pagar de impuestos.
Y también tenemos la opción de optar a la tributación simplificada con respecto al impuesto al valor agregado, que es el IVA, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para optar a esto? Es ser persona natural, vender o prestar servicios directamente a los consumidores nuevamente, ¿cierto? No estar afecto a impuestos especiales a las ventas y servicios, por ejemplo, el impuesto al tabaco, el impuesto a los alcoholes, el impuesto a los combustibles, ¿ya? Y solicitar que poder acogerme a este régimen, ¿cierto?, al Servicio de Impuestos Internos. Y para solicitarlo, entonces, yo tengo que presentar una petición administrativa en la misma página del servicio y hacer una declaración jurada que voy a tener que presentar en diciembre o en junio del año para poder empezar a tributar al mes siguiente con esta forma más simple, ¿ya? En esa declaración jurada, ¿qué es lo que yo voy a decir? Que el monto promedio de mis ventas durante el año, ¿cierto?, que es un requisito, sea inferior a 20 UTM sin considerar el IVA. O sea, que el monto neto de lo que yo estoy vendiendo, ¿cierto?, es menos de 1.270.000 pesos más o menos a la fecha, ¿ya? Eso quiere decir que yo hay meses en los que puedo vender poco, por ejemplo, 500.000 pesos, y hay meses en los que podría vender 2 millones, 3 millones, ¿cierto? Porque me va muy bien, pero no es importante cuánto vendo cada mes, sino que cuánto vendo en promedio durante 12 meses, ¿ya? Entonces yo sumo los 12 meses de ingresos, ¿cierto? Lo divido en 12. Si me da menos de 1.270.000, puedo optar, ¿ya? Hago esta declaración jurada. Pero también hay gente que quiere ingresar a este régimen simplificado, pero todavía no empieza a vender. Ya cuando yo recién estoy empezando, tengo la opción de ir al Servicio de Impuestos Internos y decirle, ¿sabe qué? Usted tase cuánto es lo que yo más o menos voy a vender y me dice cuánto impuesto tengo que pagar. Y listo, se puede hacer, ¿ya? Importante, sí, antes de solicitarlo, podemos ir directamente a la municipalidad y ver qué tipo de patente nos da, y con eso el Servicio de Impuestos Internos ya nos permite optar a este régimen, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios? Que voy a estar liberado de la obligación de emitir boletas, así que no voy a tener que estarme preocupando cada vez que estoy vendiendo. Otra cosa es que el IVA de las ventas siempre va a ser una cuota fija. Todos los meses va a ser la misma cuota que está en UTM, entonces se va a ir reajustando en valor de pesos, pero va a ser más o menos la misma siempre. Ustedes van a saber cuánto tienen que pagar, ¿ya? Y de ese monto de IVA yo puedo rebajar todas las compras que yo haya hecho. Entonces yo reviso mis facturas, veo cuánto es el IVA, lo sumo y se lo resto a lo que yo tengo que pagar, ¿ya? Y otra cosa importante es que si yo necesito cerrar mi negocio porque tengo algún problema, normalmente a las mujeres nos pasa que, no sé, se enferma un hijo o hay alguna otra función de cuidado que tengo que ejercer, ¿cierto? Y que yo sé que durante un mes, 2 meses tal vez no voy a poder ir a mi negocio, ¿cierto? No voy a poder trabajar. Yo durante el mes completo puedo cerrar mi negocio, ¿ya? Y para cerrarlo, lo que tengo que hacer es avisarle al Servicio de Impuestos Internos 3 días antes para que ellos sepan, estén enterados y así yo no tengo que pagar ese impuesto, ¿ya? Así que suspendo ese pago de impuesto, ¿ya? Y lo importante sí es que entonces voy a cerrar el mes completo y cuando yo quiero volver a hacer mi actividad económica, le vuelvo a avisar al Servicio de Impuestos Internos y con eso yo ya puedo seguir tributando con tributación simplificada sin ningún tipo de problema, ¿ya? Entonces, una vez que el servicio nos da permiso de estar en este régimen, nos va a dar un certificado, ¿cierto? Que es como un cartel que nosotros tenemos que exhibir en nuestro punto de ventas, donde dice que no estamos obligados a emitir boletas y si pasa cualquier tipo de fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos o cualquier persona, no nos van a poder decir nada, no nos van a poder pasar multa ni nada, porque nosotros ya cumplimos con la obligación de estar pagando el IVA. Y finalmente, entonces, existe otra forma de hacer actividad económica, que es cuando yo hago tasación ocasional, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que yo no siempre voy a realizar mi actividad económica, sino que la voy a hacer porque tengo un evento específico en el cual yo voy a poder, por ejemplo, ir a vender mi artesanía, ¿ya? Entonces, esto está pensado para cuando hago actividades esporádicas, por ejemplo, participo en una feria artesanal, en una feria navideña, o en estas ramadas o eventos que se hacen así en septiembre, ¿cierto? Que acaba de pasar. Todo este tipo de actividades, ¿cierto? Se entiende que se van a realizar por un tiempo acotado en un lugar específico, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Uno va a la municipalidad y pide que le den patente para poder participar en esa feria, ¿cierto? En ese lugar.
Y con eso uno va al servicio de impuestos internos, ¿cierto? Puede hacerlo presencial, pero también se puede hacer mediante la calculadora del IVA, ¿cierto? Que se hace directamente en la página del servicio de impuestos internos y uno ingresa cuánto es lo que pago de patentes, si es que hay algún contrato de arriendo o, por ejemplo, cuánto es lo que nosotros hemos comprado para poder vender en ese lugar. Y también nos preguntan cuánto es lo que más o menos se estima que nosotros vamos a vender. Entonces llenamos todos estos datos en esa página de internet y nosotros nos va a dar un impuesto a pagar, que ese es como el pago del IVA que se supone que nosotros vamos a vender durante ese periodo, ¿ya? Y nos van a generar un certificado. Entonces nosotros pagamos esto, ¿cierto? Nos dan el certificado y con eso nosotros ya pagamos el IVA y podemos vender tranquilamente, ¿ya? Importante porque hay mucha gente que me pregunta en la generalidad si pueden usar la maquinita de pago electrónico porque dicen el servicio después me va a decir que debo impuestos, qué sé yo, y no, porque ustedes ya cumplieron con la obligación de pagar el impuesto, así que pueden usarla con toda tranquilidad. Y lo otro que también tiene súper bueno esta tasación ocasional es que, por ejemplo, si es que hay personas que estén en la nómina de los bonos marzos que habían antes, ¿cierto? O de estos tipos de bonos o beneficios estatales que daba el Servicio de Impuestos Internos, o sea, el Estado en general y que lo pagaba el servicio, ¿cierto? Normalmente esta tasación ocasional les sale gratis, ¿ya? Así que si están dentro de esa nómina, lo más probable es que no tengan ni siquiera que pagar el impuesto, pero con eso ya van a estar listas y pueden hacer su venta con tranquilidad porque es una forma de estar formalizado. Seguimos por último con uno de los mitos que hemos escuchado en algunos casos, que es que si formalizo mi actividad económica tengo que realizar esa actividad para siempre, ¿ya? Eso no es así. Se entiende que muchos negocios pueden cerrar durante el curso del negocio, de la actividad económica, y por lo mismo existe esta forma de terminarla a través del término de giro, ¿ya? Y el término de giro lo podemos hacer nosotras online, como porque queremos cerrar la actividad, o lo va a hacer el Servicio de Impuestos Internos directamente cuando hemos dejado de realizar la actividad económica, ¿ya? Cuando queramos hacerla nosotros, lo que tenemos que tener presente es que tenemos un plazo de 2 meses desde que dejamos de realizar la actividad económica para dar aviso de término de giro ante el Servicio de Impuestos Internos. Y este trámite se hace online en la página web del Servicio de Impuestos Internos, que es www.sii.cl, donde dice declarar término de giro. Y vamos a tener que llenar un formulario, que antes era un formulario en papel, pero ahora es online, y presentar, no sé, si teníamos documentos autorizados, por ejemplo, como boletas o hojas foliadas, por ejemplo, vamos a tener que anularlas, que nosotros les podemos dar el paso a paso si necesitan hacerlo, y presentar algunos antecedentes de nuestro régimen tributario. Dependiendo del régimen tributario que teníamos, va a ser el tipo de antecedentes que nos van a solicitar y si son más complejos o no, pero por lo general van a ser, no sé, el libro de ingresos y egresos y el registro de compraventas, que parece, sí, va como de la mano, ¿ya? Si tenemos un régimen tributario más complejo, vamos a tener que acompañar más documentos, pero esperamos que no sea el caso. Una vez hecho eso, va a quedar declarado el término de giro. Ahora, si por el contrario no hemos tenido tiempo para hacer este trámite, el Servicio de Impuestos Internos puede notar que no hemos realizado la actividad en muchos meses y ellos mismos tratar de hacer el término de giro. Y para eso nos van a citar, nos van a llamar al servicio y nos van a pedir que les demos cuenta de si estamos o no realizando la actividad económica, y si es necesario nos van a cobrar algún impuesto que hayamos tenido adeudado y después van a hacer el término de giro. O si no teníamos impuestos por pagar, van a hacer inmediatamente el término de giro en una resolución, ¿ya? Y así nos vamos a evitar problemas por tener un inicio de actividades que no estamos realizando la actividad económica. Y eso es todo en cuanto a mitos. Era mucha información, esperamos que la hayan podido ir recibiendo poco a poco. Como les comentábamos, vamos a enviarles la presentación y vamos a subir esta presentación también a nuestras redes sociales para que puedan acceder a ella, irla viendo de a poco cuando necesiten cada paso. Contarles que nosotros seguimos trabajando en la División de Educación para entregarles información tributaria que sea más entendible, porque sabemos que es un tema muy complejo y por lo mismo queremos ayudarles en toda su vida económica, ¿ya? Contarles además que estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn
y en YouTube, que estamos subiendo información, que estamos trabajando en una página web que tenga más información tributaria para ustedes. Así que quedan invitadas a seguir nuestras redes sociales y a contactarse con el equipo Jefas de Hogar de Curacaví si quieren alguna charla más específica o ingresarla en nuestra página web que es www.dedecon.cl. Sí. Y nada, igual estamos abiertas a responder consultas si tienen ahora. Romina nos comentaba que era mucha información y sí, efectivamente es mucha información, pero como les decimos, siempre va a estar ahí disponible para que la puedan revisar y ante cualquier duda o consulta que tengan, siempre nos pueden ingresar un ticket en nuestra página www.dedecon.cl. Ahí mismo les podemos dar, por ejemplo, todos los pasos a seguir para hacer un inicio de actividades o todos los regímenes tributarios que pueden utilizar en su negocio. Por lo mismo, no se queden con que efectivamente hoy día les dimos mucha información, pero si quieren tener más información o tenerla más clara, tenerla escrita para que no se les olvide, pueden hacer una solicitud en nuestra página web. Sí, aquí me consulta Romina dónde pueden volver a escucharlo. Nosotras, cuando ustedes ingresaron, pusieron sus datos, su correo electrónico, ¿ya? Así que ahí nosotras lo que vamos a hacer es enviarles la presentación y un link de YouTube donde van a poder ver la charla nuevamente. Así que no se preocupen por eso, que la van a tener disponible y la pueden repetir en la parte que necesiten, ¿ya? Muchas gracias a Alison y a Karina por permitirnos llegar a ustedes, mujeres de Curacaví, y esperamos que se repita. Sí, muchas gracias a ustedes por esta instancia, de verdad estamos muy felices de poder aportar, así que cualquier cosita nos hablan, nos escriben y nosotras felices de responder todas sus consultas sin ningún problema. Y les vamos a estar mandando por lo menos la presentación dentro de la tarde, así que sí, queden atentas a sus correos electrónicos. Sí, muchas gracias a todas, que estén muy bien, que tengan un muy lindo día y disfruten si es que todavía hay solcito. Nos vemos, que estén bien. Chao.